Ricardo Salinas Pliego es este empresario multimillonario de México que ha anunciado, a sorpresa de algunos, no de muchos, que busca la presidencia de México para 2030. Este es un personaje que sin lugar a duda ha hecho su lugar bastante amplio en redes sociales. El famoso tío Richie, como le conocen en sus redes, pues ha empezado una campaña en este momento ya de desprestigio al gobierno actual y básicamente una pre-campaña presidencial de lo que él haría, de lo que él haría diferente para sus seguidores en redes sociales, sobre todo, y evidentemente para la gente que trabaja en sus empresas. Sin embargo, pues como bien menciono, a sorpresa de algunos, no de todos, como sabemos y como lo hemos dicho en anteriores ocasiones, en la política no solamente hay sorpresas, más bien en la política no hay sorpresas, solo hay sorprendidos. Y en este caso, en este podcast, Isma, me puse a checar en los episodios que hemos sacado y llegamos a mencionar que Ricardo Salinas podría lanzarse a la presidencia. Lo mencionamos por ahí en el 2023, en uno de nuestros primeros episodios, de hecho, y después lo retomamos a inicios de 2024, en un episodio muy famoso que tuvimos aquí en el podcast. Y creo que esto es muestra de lo que uno puede hacer con el análisis coyuntural, por un lado, pero también con el análisis a diferentes niveles de los personajes que se mantienen relevantes en la audiencia y en el espacio público en México. Ahora, Ricardo Salinas en especial, tocamos el tema hoy porque una seguidora nuestra lo ha solicitado. De hecho, nos pidió este tema. Su nombre es Stephanie. Saludos a Stephanie. Y creo que tiene mucha razón en que toquemos este tema porque Ricardo Salinas es un candidato, pues, bastante diferente a lo que estamos acostumbrados en México, por un lado, porque no es alguien que venga de una carrera política per se, ¿no? No es militar tampoco, como lo fue hace mucho tiempo, hace más de un siglo, varios candidatos de la presidencia en México. No tiene ningún background similar a lo que cualquier otro candidato a la presidencia vaya a tener hasta ahora, que sepamos. Es simplemente un empresario, y digo simplemente, no me refiero para denigrar su profesión, al contrario, como empresario es una cosa, como político puede ser otra cosa. Estamos hablando que no ha tenido esta experiencia de gobierno, no ha tenido esta experiencia de manejar un país, que es muy diferente a una empresa. ¿Y qué es lo que puede hacer? ¿Cuál es el motor que puede hacer que su campaña despegue o que incluso gane en alguna de esas, en alguna sorpresa, que gane la presidencia? Yo creo, por un lado, que sí hay una especie de maquinaria propagandística de la derecha a nivel internacional. Y aquí no estoy hablando de un plan conspiranoico, sino es un hecho que hay planes para tratar de hacer frente a lo que es la oleada del nuevo hegemón chino en el mundo. Y uno de ellos es la agenda de la derecha o del movimiento anti-woke en Occidente, sobre todo, y México, pues al ser esta parte, este híbrido occidental, ¿no? Esta parte híbrida entre Occidente y Latinoamérica, pues no está ajeno a este tipo de movimientos y de inversiones para poner a un candidato que represente este tipo de valores. De hecho, y con esto quiero darte la palabra, Isma, hace un par de días el presidente del Partido Acción Nacional aquí en el país, que se llama Jorge Romero, al ser cuestionado sobre ello, ha dicho que el PAN no descarta a Ricardo Salinas Pliego como un posible candidato del partido a la presidencia, dando la pista o la posible señal de que Ricardo Salinas podría ser candidato a la presidencia, como ya lo he dicho, en fórmula o en conjunto con el Partido Acción Nacional, lo cual le daría pues ya esa especie de know-how político que a lo mejor él y la gente en su futura campaña podrían en este momento no tener. Entonces, la idea es analizar de dónde viene más o menos la aspiración política de Ricardo Salinas, más allá de su propia personalidad, que no lo conocemos evidentemente, entonces no podemos tener un juicio al 100% de su propia personalidad, pero sí podemos analizar su personaje político o la construcción de su personaje político y a qué obedece o de dónde viene. ¿Cómo ves, Isma? Sí, efectivamente, yo creo que aquí hay algo que está ocurriendo coyunturalmente pues todavía, no sé si llamarle inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum,
pero sí de la continuidad de Morena en el poder, en el sentido de que sí es otra cara, digamos, otro liderazgo con obviamente sus estilos propios, personales, sus prioridades como nuevo gobierno, sus continuidades en ciertos sentidos como lo son los programas sociales, pero también de alguna manera, pues Claudia, no sé, es raro, pero fíjate que no la veo ya en un tema de un inicio de gobierno, o sea, como que este gobierno, su introducción fue muy breve y luego empezaron los golpes. Y por golpes no me refiero a que la población tenga que estar de acuerdo, ¿no?, con todo lo que ocurra, sino que más bien se empezó a teñir un poco más rápidamente que con Andrés Manuel López Obrador los temas de corrupción o los temas de acusaciones más fuertes con miembros del propio Morena, etcétera. Y creo que eso es algo que, a diferencia del primer sexenio morenista, en donde estaba Andrés Manuel López Obrador, no era un foco de prioridad, ¿no? Más allá de si estas acusaciones son objetivas o si son reales o etcétera, como lo pueden ser también de ese lado hacia otros partidos, creo que en lo que nos podemos enfocar es en los momentos, ¿no? Como identificar en qué momento estamos atravesando o el gobierno y también la sociedad, pero sobre todo el momento en México. Y creo que está muy, muy curioso que esta serie de manifestaciones de la generación Z se empiezan a hacer como en otros países, obviamente empiezan a aprender mucho más en ciertos países que en otros, con cierto grado de éxito, en otros menor grado de éxito, pero hay una suerte de contagio, ¿no? Eso es lo interesante a través de ir encontrando los hilos que están moviéndose ahorita. Y me parece que con Ricardo Salinas Pliego lo que ocurre es que desde el sexenio pasado hubo un rompimiento con Andrés Manuel López Obrador. Al principio había una amistad, eso pues es público, lo mencionaban ambos, había una amistad de por medio, e incluso había una suerte de apoyo por parte del empresario con el programa, no me acuerdo si con los programas sociales para la entrega de apoyos económicos y con cuáles específicamente, pero sí que su banco, al parecer, tenía alguna manera, pues era parte de esta serie de bancos o de lugares donde se podían formar las personas y donde podían llegarles el apoyo económico del gobierno federal, lo cual yo supongo generaba alguna rentabilidad para todas aquellas instituciones involucradas por el simple hecho de manejo y administración de cuentas, ¿no? Eso es pues prácticamente normal. Entonces llega un punto en donde hay un distanciamiento fuerte el sexenio pasado entre Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Salinas Pliego, que se enmarca, no me acuerdo muy bien la fecha, pero posiblemente en los últimos 2 o 3 años de la administración fue donde empezó el pique, y hubo un distanciamiento fuerte, empezó a haber una molestia por parte del empresario, porque al parecer todo empezó como a girarse, según yo recuerdo, y puedo estar equivocado, pero según yo recuerdo, el Banco del Bienestar empezó a abrir sus propias sucursales y digamos que ya ciertas instituciones financieras pues no tenían tanta utilidad o eran prácticamente, ya habían cumplido su función en el primer lapso del plan, ¿no? De poder hacer llegar estos programas sociales. Y pues fueron, digamos, relevados, ¿no? O sea, es como ya no te necesitamos, yo creo que ya podemos hacerlo por nosotros mismos. Y yo no creo que eso haya agradado demasiado si es que se había prometido algo, lo cual nunca sabemos, en cómo iban a ser estos contratos de administración o de, oye, pues por aquí va a haber también de alguna manera dinero cayendo en cuentas a través de dichas instituciones y pues cuenta tú con un contrato de que esas cuentas se van a manejar de aquí en adelante para poder entregar dichos apoyos, lo cual obviamente es bueno para los negocios, ¿no? De quien tenga dicha institución financiera. Entonces esto como que termina, entiendo, y empieza a darse un auge en los bancos del bienestar. ¿Por qué? Porque el gobierno lo que ha estado haciendo, al menos el gobierno morenista, y es algo que se le ha criticado también, es que está tratando de controlar más ciertos factores que en vez de tener que ir a pagar, digamos, un servicio privado, en los cuales quizá consideren que puede que sean eficientes o no, pero quizá los costos no les hacen sentido. ¿Esto tiene razón de ser o no en términos de competitividad, productividad o eficiencia? No lo sé porque no me he metido a ver los números en sí. Pero desde el punto de vista ideológico y hacia donde se gira el gobierno, desde que llega Manuel López Obrador, es esta autarquía en
varios sentidos, ¿no? En decir, ok, si nosotros vamos a entregar ciertos apoyos, que los apoyos se entreguen a través de nuestras instituciones. Si nosotros vamos a entregar ciertas becas, que se entreguen a través de los reglamentos y en las instituciones donde nosotros, digamos que de alguna manera aprobamos que se den, ¿no? Tratando de reducir, por decirlo así, la comisión externa con privados para tratar de reducir evidentemente el gasto con intermediarios, por decirlo así, ¿no? Entonces, eso es un primer momento. Luego ocurre que llega el hecho en donde a Salinas Pliego se le reclaman ciertos adeudos con el SAT, los cuales datan de años atrás. ¿Cuántos años? No sé, hay varias carpetas o lo que se haya investigado y los juicios que se hayan tenido que desahogar. Al parecer, de hace unos meses para acá, y no muchos, hubo ya respuesta definitiva de la Suprema Corte de Justicia, en donde se supone, y entiendo, y es inapelable a nivel nacional, a nivel país, digamos que ya se agotaron todas las instancias legales por las cuales el señor Ricardo Salinas Pliego podría haber acudido a alguna apelación, etcétera, ¿no? Para tratar de decir, oye, pues no está ocurriendo como aparentemente me están exigiendo, porque hay estas pruebas, etcétera. El hecho es de que al final creo que pierde, no sé si más de un caso, etcétera, o de estos procedimientos, y ahora busca ir a instancias, supongo yo, latinoamericanas o internacionales. No sé cuáles sean las que se encargan de ello. Sin embargo, esa es como la intención. ¿Por qué? Porque se acusa de un atropello, de una, digamos que de la carga, ¿no?, del Estado contra un empresario. Parte de esto, de lo que se acusa en la narrativa general, es que ha habido ya un deterioro del Estado de Derecho y entonces que hay como una suerte, una serie de casos, ¿no?, como ejemplares con los cuales el Estado, con toda su fuerza, va contra ciertos perfiles, prioritariamente, pues se menciona, ¿no?, que son, pues, rivales o no rivales, pero sí que no están satisfechos con el propio gobierno, con las instituciones o como se ha llevado a cabo el gobierno los últimos años, porque hay diferencias ideológicas, pero sobre todo porque creo yo que hay diferencias económicas, ¿no? Y es decir, en cualquier país siempre hay una relación entre la élite política y la élite económica, y México no es una excepción, y ese tipo de relación fue a plenas vistas bien documentada durante las décadas del PRI y del PAN, y etcétera. Y prácticamente esto ocurre porque en México y en cualquier país hay una cuestión donde los empresarios terminan siendo candidatos a gobernadores o terminan siendo quienes financian precisamente las elecciones no, pero las campañas, perdón, políticas de ciertos perfiles. Y entonces, evidentemente, hay favores que pagar, ¿no? Esto en lo general, esto todos lo sabemos y esto es algo que simplemente ocurre así. En Estados Unidos, por ejemplo, hay algo distinto que ocurre. Digamos que hay todo este tipo de favores o este tipo de apoyos de campaña que evidentemente son dinero que se da en especie porque te presté los autos de la empresa para poder ir a poner tus pancartas, lo que sea, o porque te estoy donando en efectivo o así. Tiene que quedar registrado y es de dominio público y es legal. Entonces tú sabes dónde y quién y para qué se puso el dinero cuando se está apoyando. Por ejemplo, se apoyó a Donald Trump, ¿no? Todos sabemos que varias empresas apoyaron la campaña de Donald Trump y seguramente muchas otras, incluso a veces las mismas, apoyan al otro candidato porque lo que buscan es hacer cabildeo. ¿Para qué? Sí. Para que ciertas políticas públicas que los beneficien pasen, ocurran o se les impulse en ciertos sectores e incluso particularmente con sus empresas, con ciertos proyectos de visión, ¿no?, a futuro. Entonces, aquí en México es algo que no ocurre porque eso se llama corrupción en México, ¿no? Es algo que no es legal, es algo que normalmente está muy mal visto, es algo que no ocurre como en Estados Unidos, donde hay una base de datos de transparencia, donde se puede decir, mira, tal persona apoyó a tal otra, y entonces hay que estar observando, porque seguramente lo que se va a tratar de hacer es, supongamos, no sé, ser más laxos con la industria refresquera, por decirlo así. Entonces, al menos tienes claridad, ¿no?, de que hay intereses, porque evidentemente hay intereses económicos en las esferas políticas y al revés, hay intereses políticos en las esferas económicas también, porque es una suerte de simbiosis de poderes, ¿no? O sea, sería ilógico pensar que hay poder económico sin poder político y viceversa. Por eso, de repente vemos que muchos empresarios tienen la capacidad de saltar como figuras públicas a posiciones de poder.
Y eso lo podemos ver en muchos, muchos lados, ¿no? O sea, incluso porque tienen un cierto expertise y se les delegan ciertas actividades dentro del propio gobierno porque sirven como de puente o porque tienen mayor acceso a las élites económicas del país. Y me parece que incluso hay una chica, no sé si ahí tú recuerdas, Mau, pero ese creo que se llama Bien. Altagracia Gómez. Altagracia Gómez. Ajá. Sí. Que es una empresaria mexicana, de la cual también se criticó que por qué Claudia y que si eran de izquierda, por qué subían al gobierno, ¿no? Le daban plataforma a personajes como Altagracia Gómez, la cual es una abogada y empresaria mexicana de éxito y que obviamente también viene de una familia exitosa económicamente hablando, de la cual se le acusaron ciertos nexos a su padre, ¿no? De ser beneficiado en cierto momento por otros gobiernos. O sea, lo que voy es, creo que al final de cuentas la demostración de que hay una simbiosis, siempre con todos los gobiernos, no importa de qué ideología sean o de qué corte, entre lo económico y lo político está ahí, ¿no? Y lo empresarial. Lo que importa más es saber y reconocer los momentos y el por qué ahora hay más distanciamiento, por decirlo así, de ciertos personajes, no de todos, con cierta capacidad económica y de influencia social en las redes sociales, y en este caso, pues, Ricardo Salinas Pliego. Porque yo en lo personal no veo, por ejemplo, a Carlos Slim inconforme, ¿no? Siempre tendrá su lado crítico porque es un empresario, muchas veces los gobiernos que tienen una tendencia socialista de redistribución de la riqueza o de apoyos, de ciertos apoyos económicos a las personas, es algo con lo que muchos gobiernos, muchos empresarios no comulgan, porque muchos empresarios son libertarios, ¿no? Sí. Son de von Mises, von Hayek, son de la escuela austriaca, les gusta el tema más como de que las personas sean autosuficientes, que las personas no estén recibiendo, digamos, un apoyo económico del gobierno porque eso los incentiva en cuestión ideológica. Esta es una postura ideológica del comportamiento humano, de acuerdo a la escuela austriaca, etcétera, que las personas dejan de hacer un esfuerzo, digamos, individual, y ese dejar de hacer ese esfuerzo individual termina afectando a la colectividad para que la sociedad sea menos eficiente, sea menos competitiva, etcétera. Entonces, en este caso, cuando Salinas Pliego, por ejemplo, denomina al gobierno, ¿no? Y lo empezó a hacer justo cuando tiene pues digamos que estas trompadas con Andrés Manuel López Obrador, mediáticas, donde ni siquiera Andrés Manuel López Obrador lo atacó directamente, pero él empezó a calentarse más. Y ahora, bueno, si nos fijamos de hace un par de años o de hace un año para acá, incluso el lenguaje del propio Salinas Pliego ha ido en aumento en cuestión de la agresividad, digamos, del lenguaje, ¿no? Sí. Y lo que siempre se había dicho, lo que siempre es un término que yo relaciono cuando lo escucho, es con el de gobiernícolas, creo que les llama. Ajá, ¿no? Gobiernícolas. Esta especie esta especie humana, ¿no? Que está incrustada en el gobierno y que tratan de acabar con el empresario, y el empresario, digamos que sin empresario no hay estabilidad en un país, y sin empresario no habría empleos, etcétera. Lo cual también habría que rebatir, ¿no? Que pues bueno, si las personas que atienden todos esos negocios de los cuales ellos son dueños, o sus empresas, dejarán de ir los obreros o las personas que están en los escritorios de sus empresas, de sus financieras, etcétera, pues no habría empresa, ¿no? Entonces aquí como que, digamos que la propaganda, cuando uno analiza que la propaganda está en marcha de un lado y del otro, es porque la apelación es emocional. Y yo creo que cada vez más en México se está polarizando el lenguaje, ¿no? No solamente en este tema, sino en varios. Nos hemos vuelto un país extremadamente violento a la hora del expresarnos verbalmente o con el tema de cómo logramos vender una idea o rechazar una idea. Y eso quiere decir que estamos sumamente agresivos en el sentido de las identidades, ¿no? ¿Qué es lo que normalmente hacen las figuras públicas que se consideran influencers o que tienen un cierto carácter de figuras públicas? Separan tú estás allá, o los que no son nosotros están allá, y nosotros, los que estamos acá, pensamos de esta manera, como yo te digo que tenemos que pensar, no pensamos como los de allá, porque los de allá no son nosotros, y entonces empieza una suerte de confrontación
emocional, psicológica, ideológica, ¿no? Esto es lo que es nocivo, en mi opinión, porque el debate sano, por decirlo así, el debate democrático, el que construye, es un debate que puede ser duro y puede ser fuerte, no tiene por qué ser suave, ni tiene por qué ser condescendiente, pero sí tiene que ser respetuoso, ¿no? Claro. Respetuoso me refiero a que no vas a dejar de decir verdades, ni vas a dejar de señalar con datos, o vas a ser duro en el cómo tú esgrimas un argumento, porque al final eso es parte del debate político, ¿no? Digamos, claridad con la que lo expresas, el estilo con que se expresa, o sea, todo eso al final es parte de lo que los griegos denominaban retórica, ¿no? Y es parte de la política y las habilidades que un político tiene que desarrollar, una figura pública. Sin embargo, creo que cuando ya se mueve hacia el ámbito de esta lucha identitaria o cuando nos empezamos a mover más hacia esta política de identidades, vemos que la política deja de ser como exclusiva de los políticos, ¿no? La política comienza a ser callejera. Y no es que esté mal hacer política, democratizarla, en el sentido de que se extienda a que más personas estén politizadas, porque precisamente eso es lo que nos lleva a mejores debates, a más crítica, a que un gobierno sea más eficiente, a que reciba una crítica sana y que además se le exija, ¿no? Que eso en cualquier lugar es bueno. Sino que empezamos a entrar en la zona ruda, digamos, donde lo despectivo del lenguaje hace que uno y otro se confronten en violencia. Y creo que hoy en día en México estamos entrando a una fase o un nuevo ciclo violento político. Y no habíamos visto, en mi opinión, tanta violencia política. Sí había un uso del estrado o del uso de la voz pública, por decirlo así, desde Andrés Manuel López Obrador, donde se señalaban ciertas cosas y de una u otra manera muy inteligentemente se lograba hacer ver a la gente qué es lo que está bien y lo que estaba mal de acuerdo a los ojos de Andrés Manuel López Obrador y del proyecto que él encabezaba, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, vimos, o yo he visto, que la oposición no había podido reaccionar. Y yo pienso que no ha podido reaccionar todavía. Y entonces en esta suerte de frustración, porque no ha habido la habilidad para amalgamar una propuesta, una contrapropuesta, una contrapropaganda creíble, una contrapropaganda que gane, ¿no? A lo que la mayoría de las personas piensan que son ciertos beneficios alcanzados con el gobierno morenista, que son muy probablemente los programas sociales, y de los cuales se acusa que con ello, digamos, que engancharon a la gente casi que como drogadictos, o yo no sé qué es lo que se dice por ahí, sí. Porque los tienen, ¿no? Ya como sedados, porque como hay dinero, pues ya no piensas, etcétera. Lo cual creo que no es así, porque siempre ha habido programas sociales en todos los gobiernos, en todos los estados, bajo todos los colores, pero no había habido una institucionalización de los programas desde hace mucho tiempo, es decir, desde los tiempos del PRI, cuando estos programas estaban reconocidos como programas del gobierno, que estaban asociados a la época del paternalismo mexicano, ¿no? Que era donde realmente el gobierno, gracias a toda este derrame petrolero, ¿no? De ganancias petroleras, etcétera, del boom mexicano, podía darse el lujo de dar más programas sociales y evidentemente ahí fue cuando el PRI tuvo mayor consolidación y mayor poder y prácticamente no había gobierno o no había candidatos o rivales relevantes que les pudieran hacer segunda para contrarrestar la maquinaria que había en apoyos sociales. Ahora se hace un símil en que Morena es el nuevo PRI, etcétera, precisamente por esta y otras razones. Sin embargo, los momentos históricos, aunque parezcan ser iguales, son diferentes. ¿Por qué? Porque no sé cómo lo ves tú, Mau, y perdón por extenderme, pero ya te dejo hablar. Okay. Es que hoy en día la gente joven está mucho, mucho más politizada que en los 80s. ¿Por qué? Porque creo que el tema de las redes sociales ha venido a ayudar a que la gente que ni siquiera conocía de política o no estaba interesada en lo que la política significara, porque una de dos, o ibas a estudiar a la facultad de Derecho o de Política o algo relacionado a las ciencias sociales y te terminabas politizando por lo que decían ciertos intelectuales y mira, ellos también eran de izquierda o estos de derecha o economía, etcétera. O te dedicabas a la política y a sus alrededores, dígase los gobiernos, las consultorías, los partidos políticos,
o eras empresario que también le gustaba financiar candidatos. Pero de ahí en fuera no escuchas más que las noticias, pues lo que decía o hacía un candidato. Pero hoy en día, creo que además de nuestro podcast, hay muchísimos más que hablan precisamente de propaganda y cómo se maquina, hablan de análisis del discurso de los candidatos, hablan de precisamente el desmenuzar cómo se están haciendo las políticas públicas y se están haciendo bien. Y creo que en este caso también hay, y lamentablemente ahí es donde nos hemos dado cuenta que precisamente hay más voces que sí empujan por buscar la verdad, que ha habido una serie de aumento en las cifras de personas destinadas que se dedican a periodismo. Y esto no es casualidad, claro, ¿no? Sino porque realmente cuando hablan están afectando a ciertos grupos de poder y les preocupa su imagen pública y les preocupa lo que se diga de ellos porque empiezan a ponerles en alerta, ¿no? De alguna manera al resto de la comunidad, dígase de la sociedad. Entonces no sé cómo veas tú, pero pienso, para ya regresar como a Salinas Pliego, que aquí hay un tema más como no tan profundo, porque la verdad yo no veo que haya como un proyectazo ahorita en lo que va, ¿no? De esta declaración de intenciones, por decirlo así, en cómo es que esto ahora vamos a hacerlo mejor, ¿no? A ver, este país va a ser mejor. Que todos vamos a tener Bitcoin, ¿cómo vamos a adquirirlo, no? O cómo vamos a tener todos un doctorado y a poco por tener un doctorado en un MBA, una maestría en administración de empresas, ya voy a tener un mejor sueldo de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, todo esto no resulta ser más que política de identidades, en mi opinión, ¿no? Sí. Porque los que visten así, los que se peinan así, los que frecuentan más Polanco, los que se identifican con que yo también tengo un Bitcoin o no, o porque yo creo que realmente los gobiernos de izquierda nos empobrecen, mira Cuba, mira Venezuela. Es decir, volvemos al tema de que esto es pues una suerte de propaganda en general, de respuesta pues de contrapropaganda de la derecha, si lo quieren ver así, o de simplemente los partidos que están más en contra del proyecto actual, y que se identifican de centro derecha, que sí lo son, pero no veo la construcción de un proyecto hasta el día de hoy, repito, porque lo puede haber, concreto de cómo es que todo lo que se está haciendo mal se va a corregir, ¿no? Y de hecho, ese es el objetivo de la propaganda. O sea, la propaganda no te puede ser tan concreta, ¿eh? Si tú empiezas a concretizar la propaganda, a hacerla mucho más rígida, pierde su efecto emocional y empiezas a entrar a las preguntas duras de, ok, tú propones esto y a ver, ¿con qué números? Y ahí se destruye la propaganda. Entonces no conviene entrar ahí tampoco todavía, ¿no? No digo que no vaya a venir el momento en donde se propongan como en algún momento algún candidato, el dar iPads para todos, ¿no? Los estudiantes. Sí. Pero creo que precisamente cuando empiezan a ser ya concretos en ese sentido, una cosa es decir, vamos a digitalizar la educación para todos los estudiantes porque estamos en la nueva era. Suena poca madre si vas a ser un candidato y lo ofreces así y dices que ese es el futuro de la educación en México y la gente te va a creer. Y la otra es decir que vas a dar iPads entonces, en consecuencia, que esa es la piedra angular de cómo México se va a digitalizar y va a mejorar su educación, porque como ya hay acceso al Wi-Fi, a un iPad, inmediatamente todos ya estamos subidos en la nave pues de la nueva era, ¿no? Y ahí es donde ya se rompen las narrativas. Entonces, no sé cómo lo veas tú, Mau, pero me parece que hasta ahorita más bien es un tema de lucha de identidades políticas. Sí, y sobre todo la política es pendular. Las olas políticas en Latinoamérica y en el mundo son péndulos, son tiempos políticos, y por péndulo pues me refiero, ya saben, a este movimiento en el que un día estás en un lado del espectro político, otro día estás en el otro. Siendo muy específicos con el caso de México en este contexto de la aparición de Salinas Pliego en el acontecer político, pues es porque, digo, cabe recalcar que quienes dicen que Morena tiene similitudes con el PRI tienen un punto en algunas cuestiones, evidentemente, a mi juicio. Sin embargo, tampoco puedes decir que es el mismo contexto histórico en el que se desenvolvió el PRI con el que se desenvuelve Morena. Morena no tiene ni de chiste el control que tenía el PRI sobre el país durante su época de oro en el siglo XX. Ni siquiera hubiera permitido la existencia de un opositor del tamaño de Ricardo Salinas Pliego. Y
en este momento, en esta coyuntura en el cual hay un movimiento en el poder que está tratando de hacer que capitulen opositores de una forma un poco más, digámoslo así, no tan visible, no tan violenta también, pues en este acontecer político surgen, sobre todo en un país como el nuestro, que es de izquierda, en este momento, que el péndulo está en la izquierda, surgen aquellos que quieren ser la antítesis de lo que existe para tratar de decir, oye, como tú bien dices, en un ejercicio de propaganda, yo puedo hacerlo mejor, yo puedo hacer esto mejor. Yo, si cancelo todo el ISR, que es la propuesta ahorita insignia de Ricardo Salinas, la última que tuvo, si cancelo todo el ISR, puedo hacer que tú, mexicano, ganes más en este contexto inflacionario, en este contexto de los precios altos, que no se te quite ese impuesto y que tú ganes más, porque todavía no lo ves traducido en obra pública, ¿no? No lo ves traducido en que el gobierno trabaje para ti, cosas así, ¿no? Eso evidentemente es propaganda, porque, como bien dices. Ajá, es curioso porque al final yo te diría, ok, te vamos a dar 5,000 pesos más mexicano porque no vas a pagar el ISR, nada más que tú te vas a ir a salir a bachear las calles por donde vives. Y luego los fines de semana vamos a juntar cuadrillas de colonos para que podamos ir a pavimentar o a reencarpetar las carreteras por donde regularmente vas y visitas a tu novia o a tu familia política. Y entonces volvemos, pero pues, al comunismo, ¿no? Porque ahora puedes ganar más nominalmente, digamos, en tu cuenta, pero la chamba que hay que hacer la vas a pagar tú en especie, ¿no? En mano de obra. Y pues vámonos a trabajar los fines de semana y entraríamos al comunismo, ¿no? Entonces, claro. Como bien mencionas, o sea, son propuestas que yo creo que no tienen esa... es más, ni en Estados Unidos se han atrevido a tanto. En mi opinión, tienen mucho más poder ahorita porque obviamente es una derecha que busca ser menos libertaria, pero también han identificado que la gente ha caído en una serie de desigualdad histórica y pobreza histórica, con la cual no hay manera en que un país salga adelante sin el apoyo de su gobierno, es decir, de las minorías más afectadas por esta desigualdad. No hay manera en que esas minorías accedan a un mínimo de rentabilidad para que ellos puedan vivir vidas dignas. Claro. Y eso lo vimos ya aquí en Estados Unidos. En México, el que tú te volvieras más laxo con las personas con más poder adquisitivo, que es también de lo que supongo se está quejando Ricardo Salinas Pliego, y de lo cual dice que pues, no es justo que le quiten su dinero, ¿no? Con este tema de los adeudos. Y yo creo que por ahí viene también el por qué querer ser candidato de alguna manera, porque pues si realmente cree que eso lo ha afectado tanto como para parar sus propios proyectos económicos a futuro, de expansión de su empresa, pues suena legítimo que quiera lanzar una campaña basado en tema de impuestos. Vamos a ver si por ahí es como el eje concreto del por qué lo está haciendo. Sin embargo, pienso que es difícil que aún así, de la noche a la mañana, una población sea capaz de, digamos, dejar los programas sociales, porque hay gente que si tú mañana no le das el programa social no va a comer, porque tiene incapacidades, porque tiene de alguna u otra manera infortunios en su vida sobre el por qué dejó de estudiar y el por qué después tuvo 2 hijos y entonces ya regresar a estudiar es un poco más complicado. Y entonces no es tan fácil porque otra vez la propaganda sobresimplifica las cosas. Cuando la propaganda empieza a entrar en los detalles de la complejidad, es cuando la propaganda se rompe. Es cuando pierde, sí, así es. Cuando pierde. Sí, y en esta trama de política identitaria, como bien dices, podemos esperar que de Ricardo Salinas y de pues su campaña en general, su precampaña y campaña, pues vaya a ser este tipo de política, ¿no? Confrontativa, de señalar, de prometer, de decir, ¿sabes qué? Yo voy a mejorar esto y esto. Y a ver, o sea, no estoy diciendo que no haya cosas que criticar. Estamos como país y como gobierno actual, siento también, no es perfecto. Hay muchas necesidades que no se han atendido, evidentemente, pero tampoco podemos caer en este círculo de creerle al siguiente Mesías.
por así decirlo, ¿no? Necesitamos tener un proyecto de nación, un proyecto de continuidad. Sí está bien con diferentes partidos, con diferente visibilidad de filosofía política, estoy de acuerdo totalmente, pero un mismo objetivo, un mismo proyecto de nación, como los grandes países, las grandes civilizaciones del mundo, como China, la India, y no caer en esta politiquería matraquera en la cual pues te estás basando únicamente en separar a un país que de por sí ya ha sido polarizado, diga por quien diga por Morena, diga por el PAN, diga por el PRI, ya está polarizado, y si lo polarizas aún más, pues lo que vamos a esperar es tal vez en el futuro un ambiente de mayor tensión política, tal vez similar hasta la que se vive hoy en Estados Unidos, pero en el lado mexicano, gracias a este tipo de política. Con lo que los dejaría es con eso, con que reflexionen con qué tipo de política apoyan, qué tipo de oposición apoyan, si apoyan al gobierno actual, por qué lo apoyan. En fin, tratemos de ser reflexivos y críticos de lo que nos quieren servir en la mesa para que seamos un público politizado que no se trague cualquier cosa, sino que de verdad tenga un criterio propio. No sé con qué tú cerrarías, Isma. Claro. Mira, yo cerraría con que sigo sin ver una contrapropuesta clara de la oposición en México. Ajá. Al grado de poder haber planteado durante los últimos, pues ya que son casi 8 años, desde que llegó Andrés Manuel López Obrador al gobierno, y pues la campaña que fue arrasadora, entonces pues ya son 8 años prácticamente, y no veo una desarticulación del discurso morenista en lo general, no veo una articulación por su lado de la oposición para hacer funcional una contrapropuesta. Y por contrapropuesta no me refiero a ir a marchar, sino realmente empezar a ganar elecciones, ¿no? Está muy bien lo de las marchas, porque pues, quien se quiera parar a marchar tiene que ser respetado por libre expresarse, etcétera. Sin embargo, creo que también cuando no se logran articular bien las acciones junto con un discurso, junto con una propuesta, y la propuesta tampoco se entrega, la población empieza a pensar que nada más de lo que se trata es ir a sonar el tambor y ya, o sea, se trata de ir a desahogarnos cada 3, 4 meses para decir que no estamos de acuerdo y que esto es lo peor que puede haber pasado, pero después regresamos a casa y todo está bien, ¿no? O al menos seguimos viviendo la vida y nos seguimos quejando. Entonces, creo que sí la oposición está como en un... se está dando un quien vive ahorita con Morena. ¿Por qué? No porque no tenga opciones la oposición, no porque no tenga la capacidad quizá en un futuro de organizarse y articular, solo que me queda la duda de por qué en 8 años no se ha logrado. Y si en 8 años no se ha logrado es porque algo grave está ocurriendo como para que no se pueda concretar ese logro, ¿no? Algo, un destello, un personaje, un mesías, si lo quieres ver así. Y sobre todo, yo lo que veo es que tenga congruencia. Porque al final las masas terminan por asimilarse al líder en el sentido de la congruencia con la cual ellos piensan que son entendidos en el día a día de sus vidas. Uh-huh. Muchos personajes tratan de formular diferente o al revés, que es el admírenme y quieran ser como yo porque a mí me ha ido muy bien. Y llega el punto en donde, como la gente sabe que estas personas viven en una burbuja o viven fuera de la realidad que se vive en México, los toman a guasa, los toman a poca seriedad, porque saben que esa persona no les va a poder ofrecer soluciones reales a sus problemas cotidianos. Y en mi opinión es por eso que Andrés Manuel López Obrador llegó al poder, Claudia Sheinbaum fue votada nuevamente por el sentido de que Morena repitió en el gobierno federal. Sí. Y yo creo que en ese sentido, Ricardo Salinas Pliego la tiene complicada, porque si lo que él promete es quitarle a la gente los programas sociales para poderlos hacer ahora sí a todos profesionistas y que todos puedan ir 5 años a la escuela y entonces ya graduados empiecen a ganar lo que no sé cuánto ganan en sus empresas de él, como en casi todas, los que son profesionistas o no son profesionistas, pero la gran mayoría que están en los escritorios atendiendo a la persona que va y entra y pide informes, pues claro. Está muy difícil, o sea, está muy difícil que a esa persona, con esos sueldos que les pagan, le solucionen la vida. Ahora, si nos ponemos a pensar, un empresario sí tiene en su control la mejora de esos sueldos. ¿Por qué? Porque es su empresa. Porque sí. Podríamos decir que
no hay las condiciones económicas porque el gobierno nos ayuda a tener menos impuestos, pero si no te puedo pagar, eso es una falsedad. ¿Por qué? Porque si un empresario es tan exitoso como para poder viajar y darse ciertos lujos, y además no creo que se queden pobres por hacerlo, ni tienen por qué dejar de hacerlo, tienen todo el derecho de hacer con su dinero lo que gusten y vivir como gusten, mientras sea legal, pero sí genera la duda, sí genera la duda legítima del, ok, ahorita tú tendrías ya la forma de demostrar cómo es que tú vas a operar ese tipo de aliviane económico sobre la población en general desde tu propia casa, desde tu propia empresa, desde tus propios negocios. Pero si ni siquiera tenemos la capacidad o la voluntad o de alguna manera el fuelle para implementar esos cambios en casa, de lo cual sí tengo total control, que simplemente a partir de mañana ustedes ganan 1,000 pesos más todos parejo. Bueno, sí, estamos viendo que el señor también habla con lo que dice es la verdad y actúa con lo que dice es la verdad y con la congruencia que ese tipo de acción refleja, que es lo que va a venir a hacer después, ¿no? Pero mientras eso ocurre, en mi opinión, los gobiernos que hoy están puestos en todo el mundo, China, Estados Unidos, Rusia, Irán, todos los que uno pueda pensar que son gobiernos fuertes, francamente, son gobiernos que están, uno, viendo cómo le hacen para subir cada vez más impuestos. Y solo tienen de dos, o cobrarle a la gente que ya no tiene ni cómo cobrarle porque no tiene cómo vivir, y esos hay que apoyarlos con los programas sociales, o cobrarle a la gente con más ingresos, que son los ricos y eventualmente se van a ir, dicen muchos, pero no se van a ir sus propiedades ni sus empresas porque no las pueden mudar. O sea, tú no te puedes ir con todo y tu empresa y tus negocios de la noche a la mañana, te podrás ir tú, pero lo tuyo y donde generas, pues es donde hay que pagar. Tu riqueza personal, después de extraerla del pago de impuestos, te la quieres llevar a Nassau, o te la quieres llevar a las Islas Caimán, o te la quieres llevar a Luxemburgo, o a Dubái, o a Singapur. Perfecto, ya no es dinero que esté dentro del fisco. Pero cuando tú estás generando ingresos porque estás teniendo una rentabilidad dentro del territorio mexicano bajo sus leyes, con el registro de que estás en territorio mexicano operando bajo dicho reglamento, pues tú ahí tendrás que dejar primero y ya después lo que quede te lo podrás llevar porque tienes todo el derecho de mover tu capital después de impuestos. Pero me da mucha también como curiosidad porque sé que mucha gente está tratando de irse de México, ¿no? Gente que tiene ciertos medios ya superiores como para poderse mudar con todo y su familia y empezar una empresa de cero, o dice, voy a ir a comprarme 10 depas a España, en Madrid, al fin que con eso ya nos alcanza para vivir como vivimos aquí, y mientras veo si pongo unas cafeterías, si me pego una franquicia o me reinvento. Y ya lo vienen haciendo desde Andrés Manuel López Obrador, empresarios del Bajío, por ejemplo. En Estados Unidos, yo veo mucha gente en Houston que viene de México. Muchos mexicanos están radicando en Houston y van y vienen, pero sus empresas siguen allá. Y sí, claro, tienen que empezar a ver qué hacen acá y empiezan a generar acá, pero no van a soltar allá porque saben que México es sumamente rentable para hacer negocios. Eso nunca va a cambiar. Eso no va a cambiar y menos ahora con Estados Unidos en la posición en la que está ante el mundo. Y entonces, creo que a donde vayas, o sea, tú como ciudadano del mundo, yo, tú, Mau, el que se busque ir a otro país porque hay mejores economías, me gustaría que voltearan a ver los casos de Inglaterra o de Reino Unido, donde literalmente los ricos están huyendo de Reino Unido, del bellísimo Londres, porque no quieren pagar impuestos y entonces ahora Reino Unido está diciendo que hay gente que si quiere llegar ya puede llegar. Gente rica que busque vivir en un país de primer mundo, que ya cuestionaría si Reino Unido sigue siendo el primer mundo por todos los eventos que han ocurrido los últimos 3, 4, 5 años y donde creo que va para abajo y donde muy posiblemente la siguiente década van a tener una guerra civil. En ese sentido, yo ya dudo que haya lugares donde no te van a cobrar más impuestos. ¿Por qué? Porque los gobiernos están tratando de confrontar lo que se viene como una gran debacle económica de un default financiero sistémico mundial el siguiente año posiblemente, y eso va a hacer que la gente en los gobiernos tenga que salir a imprimir dinero, lo cual va a generar mucha mayor inflación desde 2028 hacia adelante para llegar a niveles de los 80s, por ejemplo, aquí en Estados Unidos.
lo cual significa que el ciudadano promedio va a tener cada vez menos recursos para poder tener una calidad de vida como la que llegó a conocer al principio de los 2000. Por ejemplo, una capacidad adquisitiva sin el debasement de la moneda o sin este deterioro de la moneda fiat. Entonces, creo que la gente que se está yendo a Madrid o se está yendo a Alemania o etcétera, no se están dando cuenta, no que se tengan que quedar en México, pero lo que voy es, la falacia es que en realidad ahí les van a cobrar más impuestos, pero ya, en cuanto lleguen, yo creo que a partir del siguiente año, o dentro de 2 a más tardar, esos misiles que están construyendo y esos tanques que hay que pagar para poder ir a luchar contra Rusia, se tienen que pagar de toda esta nueva gente que está llegando. Porque si los que ya eran muy, muy ricos, de abolengo, digamos, ¿no? Con riquezas de abolengo en dichos países, se están mudando al sudeste asiático o a Dubái o a Singapur o a otros países latinoamericanos como Argentina, donde hay realmente diferentes condiciones económicas y de calidad de vida que en sus propios países. O sea, ellos están huyendo de Europa. O a Suiza sí se están yendo, sí. Pero el mexicano promedio piensa que todavía es chingón irse a otros países porque allá les va a ir mejor en el sentido de los impuestos y es una falsedad. Claro, pues vete a abrir una cuenta en Luxemburgo y vive en Madrid, no hay pedo. Pero yo creo que falta conocimiento financiero para saber qué es lo que está ocurriendo en el mundo y explicar qué es lo que está ocurriendo con los gobiernos y qué va a ocurrir con los gobiernos. Y los gobiernos van a endeudarse y los gobiernos van a tener que seguir dando, y cada vez más, por un tema de guerras civiles en sus países, van a tener que compensar la insatisfacción de la gente con programas sociales. Entonces, en mi opinión, ¿será bueno, será malo, será de la escuela austriaca, será de la escuela maoísta? Yo no sé, pero el tema en términos prácticos de dar apoyos sociales a la gente que no le está alcanzando su dinero, México no lo está haciendo mal. De hecho, yo creo que México es un laboratorio del cual otros países van a decir, mira, igual no es el país donde todos están saliendo de la pobreza como en China hace 20 años, donde cuánta gente salió de la pobreza. O la India ahorita. En 10 años, o ahorita India. Sí. Pero es un país que dentro de todo lo que cabe, obviamente, con todo lo terrible que es la violencia y la inseguridad, la gente está comiendo. La gente no se vuelve un vagabundo de la noche a la mañana, como posiblemente puede ocurrir en los Estados Unidos. Literal, te vas de tu casa a vivir en tu coche y después de tu coche a vivir en el puente en menos de 3 meses. Eso hay mucha gente que lo relata en TikTok incluso. Entonces, creo que esa narrativa caerá pronto y entonces la oposición en México tendrá aún menos argumentos para poder criticar lo que hace el gobierno federal respecto a eso, porque aún llegara una oposición a gobernar el gobierno federal, lo más sano por el tema de hacia dónde nos dirigimos como a escala global es que mantuvieran esos programas. Claro. Pero por un tema de literalmente todo va a ser una olla de presión y la única forma de tener a la gente tranquila, por decirlo así, va a ser tener a la gente comiendo y con un techo sobre sus cabezas, porque eso sí, va a ser muy difícil que todos seamos millonarios. Sí. Cada vez más complicado que alguien tenga una muy buena calidad de vida. Lo único que podemos tener es cada vez quizá una mayor base de la pirámide, pues desgastada, pero hasta cierto punto aguantando. Y yo creo que no, eso no significa que ya vamos para allá, dejemos de invertir en educación, en innovación, en ciencia. No, al contrario, hay que redoblar, hay que expandirse, hay que abrirse al mundo, hay que hacer programas de intercambio tecnológico, etcétera, donde México sea punta de lanza. Pero hay una realidad global que habrá que reconocer y se le está acabando, en mi opinión, el tiempo a la derecha o a la oposición, como lo quieran ver, para poder manejar las narrativas más sencillas. Y en un año o dos van a tener que manejar unas narrativas que yo espero que tengan la capacidad y la maestría o los perfiles para poder manejar ese nuevo mundo que se viene, porque ese nuevo mundo va a ser mucho más complicado. Yo no veo a los rusos en un clima de verdad de inestabilidad eligiendo a alguien que no sea Putin o el heredero de Putin, ni a los chinos eligiendo a alguien que no sea Xi Jinping o su heredero, ni en Estados Unidos alguien más. No, o sea, la gente va a querer correr a la certeza del viejo conocido, aunque sea medio malo, pero mejor. Qué bueno por conocer. Pues sí. Sí, ¿no? Sí. Y pues la verdad es que los dejamos con eso. Hay que formar nuestro
nuestro propio criterio y pensando en que al final todos vamos hacia ese Brave New World, ¿no? Ese nuevo mundo en el cual no hay de otra, no puedes echar para atrás programas sociales cuando si lo haces, pues te debilitas como país ante pues esta inevitable choque de potencias donde pues algunos van a salir más sangrados que otros. Y con este último comentario, pues ahora sí que los dejamos en este capítulo de Calabozos y Dragones. Nos vemos para un siguiente episodio antes de que acabe el año. Que estén muy bien. Chao.